acércate a nosotros, oh Señor. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La disciplina de Dios. Y leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y estuve hablando con una persona, por eso traigo este tiempo con Dios, la cual me dijo que estuvo en cama fuertemente, muy grave, y que le dio gracias a Dios porque Dios le mandó la enfermedad, porque era la forma en que lo corregía y lo disciplinaba, porque se había apartado un poco de Dios, y que cuando él entendió que era la voluntad de Dios enfermarlo, entonces entendió que era disciplina de Dios y la aceptó y le dio gracias a Dios por la enfermedad. Mi pregunta fue: ¿dónde dice en la palabra que la voluntad de Dios es enfermarnos? Y él me dio este versículo: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mi pregunta fue: ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? Me dijo 20 años. Y le dije: con todo el cariño y el amor y el respeto, has perdido el tiempo, porque no has conocido a tu papá real, el papá de la Biblia, nuestro Padre Celestial. No hay ningún texto que nos enseñe que Dios nos disciplina con enfermedad. Muchos se basan en Job. Pero dos cosas. Uno, Dios no le mandó la enfermedad a Job. Yo ya lo he trabajado en varios devocionales. Él abrió una puerta a través del temor. Y dos, no podemos mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. La palabra de Dios me enseña, de Génesis capítulo 1 a Éxodo capítulo 19, 2600 años donde no hubo ley. Después me enseña de Éxodo capítulo 20 hasta terminar Malaquías. Me enseña que hubo ley 1600 años, 2400 años que no hubo ley en el Antiguo Testamento, porque todos creen que todo el Antiguo Testamento es ley. El Antiguo Testamento lo llaman ley y todo no fue ley, porque hubo un pacto con Adán, un pacto con Abraham, un pacto con Noé, un pacto con Moisés, un pacto con Noé. Son diferentes pactos, pero el pacto con Moisés vino la ley, fueron 1600 años. 1600 años. De Éxodo capítulo 20 a Malaquías. Y yo no puedo vivir bajo la ley, yo no puedo citar un versículo de la ley para aplicarlo a mi vida, porque entonces el Nuevo Testamento no sería para nosotros como iglesia. Y Gálatas me enseña que Cristo Jesús vino a cumplir la ley. Y en Cristo Jesús fue cumplida la ley. Y ya no vivo por la ley, sino por gracia. Porque la gracia es mayor que la ley. Y no es que se haya abolido la ley. Cristo cumplió completamente la ley. Y en la cruz dijo: consumado es. Completado es. Todo lo hecho perfecto. El que quiere vivir bajo la ley tendrá que cumplir los mandamientos de Dios, y es imposible que los cumplamos. Y esto no nos manda a vivir bajo la gracia y a pecar de ninguna manera. Pero en Cristo tenemos una vida diferente y el Espíritu Santo nos da dominio propio para no vivir una vida con pecado. Y cuando fallamos, porque continuamos fallando, dice Primera de Juan capítulo 2 que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces yo no puedo citar el Antiguo Testamento para
y la ley sobre todo para decir que yo vivo aún bajo las mismas circunstancias, porque eso no es lo que enseña la palabra. Y le dije a esta persona, no, yo no me olvido de ese versículo, yo lo sé, porque el versículo todavía está ahí, pero el versículo no dice a quien el Señor ama enferma, a quien el Señor ama le parte una pierna. La gente le confiere su propia interpretación a los versos. En griego, disciplina significa criar a un hijo, educar a un hijo. Usted y yo criamos hijos, los enviamos a la escuela, pero alguna vez tú le has dicho al profesor, si mi hijo no hace bien las cosas y no hace bien las tareas, golpéalo y sácale un ojo o rómpele una pierna. Si mi hijo es desobediente, por favor ponle un cáncer o métele un virus porque o aprende o aprende. No, esa no es la forma en la que tú y yo disciplinamos a nuestros hijos. Y tampoco es la manera en la que Dios lo hace. Dios dice que si nosotros siendo naturales, malos, Él hablaba del antiguo pacto, le decía, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo? Si tú y yo no pensamos esto a nuestros hijos, ¿cómo creemos que Dios lo hace? Es desconocer enteramente la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús anduvo haciendo bienes a todos y sanando a los oprimidos por el diablo. Entonces, si Él da la enfermedad, ¿para qué los sana? No entiendo. Hoy en día existe un terrible malentendido entre los creyentes acerca del método que Dios utiliza para disciplinar a sus hijos. Algunos mencionan desastres, tornados, accidentes automovilísticos. Se estrellan en una moto y eso fue que Dios lo disciplinó, o fue la voluntad de Dios. ¿Quién dijo que todo lo que pasa en el mundo es la voluntad de Dios? Dios es soberano, claro, nada se le pasa a Él, porque Dios es eterno y todo lo que va a pasar aún en un mes Él ya lo sabe, ya lo vivió. Él es Dios, pero no significa que no lo mandó. No lo mandó. Siempre decimos, creo que Dios envió esto para enseñarnos algo, o una frase célebre. Dios permite o Dios sabe cómo hace sus cosas. O sea, todo lo que pasa, Dios sabe cómo hace sus cosas. No, esto no es correcto, porque muchas cosas Dios no las hace. Dios es amor, también es fuego consumidor, pero habla de la ira o el día de Jacob para la tribulación y gran tribulación. Allí es donde habla. Hoy no, hoy Dios es un Padre amoroso, bajo la gracia. Toda la ira de Dios Padre fue derramada en Cristo Jesús en la cruz, porque el pecado sí merece castigo, pero el Padre lo echó todo sobre Cristo Jesús en la cruz. Tú y yo tenemos que entender eso. El castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, si llegamos a Cristo, el que no ha llegado a Cristo no, pero si llegamos a Cristo, todo lo que tú merecías y yo merecía por castigo, Cristo Jesús ya lo llevó a sus espaldas por mí. Un Dios de amor no envía muerte y destrucción a sus hijos para enseñarle algo. Él no desata un perro bravo para que nos muerda una pierna y así aprendamos a usar botas. Como no se pone las botas largas, como yo le dije, le voy a mandar un perro para que le arranque el tobillo y así aprenda. Pero ese es el Dios que se predica y ese es el Dios que creemos. ¿Cómo disciplina Dios a los suyos? Segunda de Timoteo 3:16 es clave. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Redarguir significa poder mostrar y derribar argumentos que se levantan en una persona, poder contrarrestar esos argumentos y mostrar legítimamente que esos argumentos no son los correctos. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. En 2 Corintios capítulo 7 encontramos un ejemplo de esto. El apóstol Pablo habla de una situación en la iglesia de Corinto que necesitaba ser corregida porque la iglesia se había salido del camino. Pero ¿cómo lo hizo Pablo? No le pidió a Dios que les enviara un terremoto para sacudirles a los creyentes. No les pidió un virus, no les pidió que los matara.
Lo que hizo fue enviarles una carta en la que les reprochaba lo que habían hecho. Le dolió tanto que hubieran preferido ellos ser mejor golpeados con un palo que lo que decían estas cartas. Porque esta exhortación realmente les llegó al corazón y los llevó al arrepentimiento. Nuestro Padre Celestial nos ama a ti y a mí y por eso nos disciplina. Él sí nos disciplina, pero es a través de su palabra. Lo hará con instrumentos espirituales y no carnales como nosotros lo hacemos. Dios usará el poder del Espíritu Santo en su palabra para disciplinar nuestra incredulidad y purificar nuestro espíritu de tal manera que tú y yo nos sentamos débiles, sin fuerzas para pedir sus fuerzas, que nos sentamos arrepentidos, realmente culpables, pero con el fin de que podamos ser fortalecidos en Él. Ese es el único fin. Así que tenemos que dejarnos de inclinarnos a desentender cuál es la voluntad de Dios y a ponerle cargas a Dios que no le corresponden. Y comenzar a someternos a la palabra de Dios, rendirnos a Él. Permitir que Él nos corrija y nos discipline a través de su palabra. Claro, Él lo continuará haciendo, claro que sí. Él lo va a seguir haciendo. De hecho, en el Salmo vemos que Jesús dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. En tu ley, en tu palabra, no y en tu enfermedad lo instruyes. En tu ley. Y Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Pruebas vienen, circunstancias vienen, no solamente de Dios vienen las pruebas. Pero tristemente perdemos a veces el tiempo creyendo que el cáncer o los accidentes de tránsito son la voluntad de Dios. Porque hay un texto que también se utiliza: toda la autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Sí, potestad significa autoridad. Toda la autoridad le ha sido dada a Jesucristo, pero eso no significa que todo lo que suceda en el mundo tenga que ver con Jesucristo o Él lo haya mandado. Necesito terminar este devocional, pero hay tantas cosas que quisiera explicar. Y quiero que te lleves esto: Dios nos va a continuar disciplinando, pero con la palabra de Dios. El que no quiere ser corregido por la palabra de Dios, tristemente, si viene un tiempo difícil, donde los que no quieren corrección ahorita, tendrán que ser enviados al lago de fuego y azufre, dice la palabra de Dios, donde allí se habrá tormento, donde allí se habrá dolor, donde allí se habrá crujir de dientes, pero aún hay tiempo de vivir bajo el amor de Cristo Jesús. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana, gracias por un tiempo con Dios más, gracias por enseñarnos acerca de la disciplina, la forma en que tú ejerces tu disciplina hacia tus hijos. No me imagino a un padre disciplinando hacia un hijo. ¿Cómo podemos imaginarte a ti en la misma forma, Dios? Perdónanos por tantas sandeces que salen de nuestra boca y por tanta mala interpretación bíblica de creer que todo lo malo que sucede en este mundo viene de ti, aún en el cuerpo cristiano. Respeto las doctrinas de muchos, pero no las comparto. Comparto lo que dice tu palabra. Y tu palabra me enseña que eres bueno en gran manera y que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación alguna. Si esto dice tu palabra, ¿por qué creer, Dios, que lo malo viene de ti cuando ya vimos que la enfermedad viene de Satanás? Es opresión demoníaca. Pero el necio dice en su corazón: no hay Dios, y el necio continuará creyendo esto. El sabio meditará, orará y le dirá: Espíritu Santo, muéstrame tu voluntad, enséñame tu voluntad, porque si es buena, agradable y perfecta, yo no le veo nada de bueno que venga un cáncer a la vida de alguien y digas que tú lo enviaste porque es tu voluntad. Se contradice a sí mismo. Por eso, Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres bueno. Te amo y te bendigo y entrego este día en tus manos, orando
y creyendo en el nombre de Cristo Jesús y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Un bendecido día para todos.